Dios le bendiga, hermanos, en este día que Dios nos ha dado. El Señor es bueno, es maravilloso. A Él sea toda la gloria y la honra por esta bendición que nos permite nuevamente acercarnos a todos ustedes. En este día vamos a escudriñar la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 en adelante. Vamos a leer. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón delante de su señor y le tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual sirviendo a la esposa de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendición que nos da, esta oportunidad, Señor, de estar en tu presencia, de poder adorarte y glorificarte y bendecir su santo nombre. Te pido, mi Dios, que nos hables a través de su palabra, que nos muestre su voluntad sobre todas las cosas. Y nosotros, Señor, nos ponemos en tus manos para honra y gloria de su nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues esta es una historia muy linda. Dios habla a su pueblo de una manera muy especial. Y es bueno siempre buscar, ¿verdad?, el contexto, buscar las cosas alrededor, para que podamos, yo diría, compenetrarnos más y entender la situación real de lo que sucede con este gran varón que fue Naamán, el general de los ejércitos sirios. Y para eso nosotros tenemos que analizar una palabra, porque allí dice, cuando usted lo lee, lo primero que usted lee dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Entonces, usted tiene que analizar y mirar que este no era un hombre cualquiera. No era un hombre cualquiera, era una persona formada en el ejército, que se había iniciado como cualquier otro militar, cadete, y después vemos que a través de su, digamos, empeño y su dedicación, estas personas dentro del ejército van ocupando diferentes posiciones y van escalando esas posiciones hasta que lo van llevando de rango en rango, ¿verdad? Conocemos de que comienzan de raso y muchos llegan a oficiales, tenientes, después capitanes, después mayores, después tenientes coroneles, después coroneles, pero en este caso eso lleva una vida, eso no es un día para otro, o sea, no se puso de general de enseguida, no. Siempre estas personas llevan una trayectoria. Entonces, el militar es una persona que no es común. O sea, podríamos decir, su formación difiere de muchas cosas. Primero son endoctrinados y se les enseña principios que van a perdurar en ellos para toda la vida. O sea, principios que
que se les inculca. Gloria al Señor. Por ejemplo, cuando hemos conversado con algunos jóvenes que han estado en la milicia y han estado en algunas academias, ellos enseguida le van a recalcar a usted, por ejemplo, el orden, cómo tienen que estar vestidos, tienen que tener sus zapatos, su vestido, recalcan también en la limpieza, cómo ellos deben estar completamente limpios, no solamente ellos, sino hasta los baños donde ellos llegan los ponen a limpiarlos, que estén totalmente limpios, toda rajadura, todo. No puede haber nada allí que tenga suciedad. Entonces, fuera de eso, le dan, los enseñan a respetar y a recibir órdenes y a ejecutarlas. Ahí, ¿verdad? Son estrictos, fuertes. A veces algunos no soportan, pero los que están para eso, hermano, soportan todas estas cosas. También los enseñan a tener una moral alta. Los enseñan a trabajar en grupo. Les enseñan disciplina. Que sin disciplina, hermano, no hay nada. Sin disciplina no hay nada. Debe tener disciplina. Entonces, en la medida que va subiendo, ¿verdad?, de rango, se le va preparando con nuevos conocimientos, se le dan seminarios, se le enseña cómo socializar y también conducirse dentro, ¿verdad?, del protocolo, porque estas personas ya van teniendo relaciones ya a otros niveles de gobierno, y esa persona tiene que estar preparada y los enseñan, hermano, en cómo moverse dentro de esa esfera de lo que son la dirección de una nación, de un país. Ya saben cómo hablar, cómo sentarse a la mesa, cómo tener el respeto a las personas, a escuchar. Una serie de cosas que este hombre había logrado, había ido escalando puestos y posiciones, gloria al Señor, hasta que llegó a la posición de general. O sea, cuando es general, era el hombre número 1 que comandaba el ejército de Siria. Ahora, según los comentaristas, hablan de que Naamán pudo haber participado en las guerras que se desataron por la independencia de Siria de Asiria. Entonces vemos que no era un hombre que había nada más estado allí, sino que había sido un hombre probado, amaba a su nación, era leal, fiel a su nación, a través de exponer su vida, porque cuando nosotros vemos estas cosas, hermanos, vemos que son personas que están decididas, son gente decidida a echar adelante los propósitos, ¿verdad?, de salvaguardar la nación y sus ciudadanos. Son gente preparada para eso. Entonces era un hombre acostumbrado a dar órdenes, a tomar decisiones, ¿ve? Ser responsable, él era el responsable directo de todos esos hombres y mujeres que estaban dentro del ejército. Y también tenía que guardar la nación. O sea, este hombre tenía una serie de responsabilidades en sus hombros grandísimas. Y como había sido un hombre probado en guerra, había expuesto su vida por su patria, pues, y había sido victorioso, porque esa es otra cosa, que había sido victorioso. Amén. Y también la palabra de Dios allí es clara, que dice que era un gran varón delante del Señor, dice, y le tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. O sea, que había sido usado por Jehová. ¿Ve? Gloria al Señor. Porque le había dado la victoria. ¿Quién se le había dado? Jehová. ¿Usando a quién? A Naamán. Gloria al Señor.
Estas personas así son personas que la gente admira. No hace mucho tiempo atrás, nosotros pudimos observar a un general también, a un general, un hombre que fue ascendiendo de rango en el ejército de Israel, por ejemplo. Comenzó y comandó el ejército de Israel, que fue el general Ariel Sharon. Ariel Sharon fue un hombre decidido, un hombre que tomaba decisiones tremendas, iba adelante en las guerras que estuvo en la batalla, en el frente, tuvo que tomar decisiones, tuvo que tener responsabilidades. Llegó a tal nivel este hombre que el pueblo de Israel lo admiró muchísimo, y el ejército en un momento de la historia, cuando le quitan la dirección, ¿verdad? Del ejército, vemos allí que cuando él es bajado, él comienza a caminar, todos los soldados lo saludan. Era un hombre que merecía honra por todo su trabajo y su posición, su amor a su patria. Era un hombre fiel a su patria. Y de hecho podemos ver que después lo pusieron como ministro sin cartera y al final quedó como ministro de Israel. El general Ariel Sharon fue un gran soldado, un gran hombre que Dios utilizó, porque Dios es el que pone y el que quita, y puso en su pueblo, el pueblo de Israel, a este hombre para que lo dirigiera. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, Naamán tenía todo el rango y el respeto del rey y del pueblo, pero dice la Escritura, gloria al Señor, que era valeroso en extremo, pero leproso. Una condición terrible. Una persona leprosa puede tener todos los triunfos que quiera, pero esa enfermedad es una enfermedad muy terrible. La gente sufre mucho. Cómo va afectando el cuerpo humano. Es algo terrible de ver cómo esta enfermedad va poco a poco va avanzando y va deteriorando muchas veces hasta el rostro de las personas de una forma terrible, que en verdad a veces da mucha tristeza de verla, los que sufren esa enfermedad. Pero la Escritura habla que había una muchacha que la Escritura no habla de su nombre. Y dice la Escritura que de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la esposa de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, esta muchacha lleva una palabra. Primero, miramos cómo Dios va actuando, ¿no? Cómo Dios va actuando, porque esa joven es colocada en el hogar de Naamán. Y entonces le habla a la esposa de Naamán. ¿Ve? Dios la pone en la casa de Naamán para que le dé una palabra de vida. Le dé una palabra de vida, una palabra que iba a solucionar un problema grave que él tenía. ¿Ve? Y esa palabra fue: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Él lo sanaría de su lepra. Ahora la esposa le habla de esta palabra. Y Naamán recibe esa palabra.
Y eso es importante que nosotros hagamos, veamos bien esta partecita aquí, porque al escuchar esa palabra, Naamán abre su corazón y recibe esa palabra. Mire que este hombre escuchó, abre su corazón, recibe la palabra y entonces se inicia esa llama que se llama fe. Fe. Gloria al Señor. Y la Escritura dice que es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. La sustancia de las cosas que se esperan. ¿Ve? La demostración de lo que no se ve. No se ve. Él tomó esa palabra, se comenzó a germinar esa palabra, esa fe, y la Escritura dice que la fe sin obras es muerta. Así que ese hombre, usted ve que esa fe comenzó a trabajar y él no se quedó nada más escuchando lo que le dijo la esposa, sino que inmediatamente accionó, ¿ve? Se movió. Y la Escritura muestra allí que entrando Naamán a su señor, se lo declaró diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Que es de la tierra de Israel. El rey vio en él que había una oportunidad y que él tenía sus propósitos. El querer ser sano de su lepra. Ya se le había acercado a él y entonces ahora viene lo que es el obrar, ¿ve? El caminar, el moverse. Y al decirle al rey esto, entonces el rey, como lo tenía en gran estima, le dice, anda, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Y entonces dice la Escritura que partió pues llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidura. Gloria al Señor. Entonces vemos allí, hermano, el mover, el paso de fe, ¿ve? Hablar con el rey y moverse hacia el profeta. O sea, el profeta no vivía ahí mismo. Tenía que trasladarse. Eso marca como su fe. Él tenía esa esperanza viva. Había abierto su corazón. Gloria al Señor. Él esperaba ser sanado. Entonces, él se mueve dentro de lo que él había aprendido, de lo que era un hombre respetuoso, moviéndose en el protocolo que él se movía. Gloria al Señor. Lleva consigo unos obsequios prácticamente. Llevaba 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, que los comentaristas hablan que era los 10 talentos de plata, era una suma alrededor de $20,000, y en oro llevaba como $60,000, y 10 mudas de vestidura. Así que esa vestidura era, se puede imaginar la calidad de ropa que era para poderse mover dentro de ese ambiente donde él se movía y donde él trabajaba en la dirección de una nación con el rey. Gloria al Señor. Entonces, él lleva a cabo lo que él había aprendido. Quería agradar, ¿verdad? Quería agradar. Él traía lo mejor. Y él operaba en un orden establecido. Gloria al Señor. Él operaba en un orden establecido.
en la forma de que él había aprendido, como el protocolo. ¿Qué hizo? Se le llevó una carta al rey. ¿Ve? Tenía que visitar al rey. El rey era el encargado de la nación de Israel. Tenía que ir allá. No iba a cualquier otro lugar. No, no. El orden protocolar de un rey a otro era llevarle la carta al rey. Gloria al Señor. Para luego dirigirse al profeta que la joven le había indicado. Ahora, humanamente viendo esto, dice que tomó también la carta para el rey de Israel que decía: ahora cuando esta carta llegue a ti, sabe por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestidura y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Gloria al Señor. Vemos, hermanos, que cuando recibe esta carta para que sea sanado nada más de su lepra, imagínense quién es él. Él no tiene ningún poder para poder sanar a nadie, ese rey. Y está viendo las cosas a nivel humano. ¿Ve? Entonces, vemos allí, hermanos, que el Señor, este rey, pues, rompe su vestidura y dice: bueno, lo que quiere este hombre es levantar y hacer guerra conmigo. Lo más seguro que está buscando algo para tener esta confrontación con nosotros. Y el hombre estaba asustado de lo que estaba sucediendo. Ahora, cuando nosotros miramos esto, también tenemos que observar que Naamán sufría de lepra. Y la lepra era algo incurable, hermano. No había forma. Si en este tiempo es una cosa difícil, imagínense, en ese tiempo era totalmente incurable. Por eso que el rey rasgó sus vestidos. En Israel, el hombre que era leproso era tratado de una manera diferente. ¿Ve? Era un hombre, era considerado una persona inmunda. Y como era una persona inmunda, era separado de toda la sociedad. Él no podía tener comunión con nadie, nada más con las personas que sufrían de la misma enfermedad. O sea, que era separado de su familia. Era separado, era una persona que la sociedad lo estimaba como cosa, ¿verdad?, enferma. Nadie quería acercarse. De hecho, tenían que decir: inmundo, inmundo, para que todo el mundo se diera cuenta que ellos estaban ahí. Y no solamente eso, sino el sufrimiento de esa enfermedad. De esa enfermedad es terrible, va consumiendo el cuerpo, el rostro de las personas. Es algo terrible que ellos sufren. Entonces, cuando usted va mirando esto en las Escrituras, usted se da cuenta también, espiritualmente hablando, que la lepra es un tipo del pecado. La lepra es un tipo del pecado. Gloria al Señor. Y el pecado en el hombre lo va consumiendo poco a poco hasta que lo acaba. La lepra es algo terrible. El pecado es algo terrible. Usted puede ver personas, hermanos, que sufren del licor, del beber, y usted ve cómo se van consumiendo poco a poco y dejan hasta la familia, y usted lo ve tirado por allí. Cosas que el diablo hace para destruir a la humanidad. Gloria al Señor. Pero la Escritura dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. O sea que hay oportunidad. Gloria al Señor. Entonces, lógicamente, cuando Eliseo le dice al rey que se lo enviara, gloria a Dios, Naamán, en su mente y en su corazón y en el conocimiento, en su intelecto,
tenía una fórmula de cómo se trataban las cosas. Gloria a Dios. Entonces la Escritura dice allí que, y vino, dice, Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Ve? Y serás limpio. Y dice la Escritura que Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Ve? Abán y Farfán, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, no sería tan limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Por qué se fue enojado? Porque Naamán sufrió un choque. ¿Un choque contra qué? Contra el protocolo, contra todo lo que él había aprendido. Cómo tratar a un mandatario, cómo tratar a una persona de este tipo. ¿Ve? Gloria al Señor. Entonces, choca directamente con el proceder del profeta Eliseo. Porque el proceder de los hombres, hermanos, es totalmente diferente al de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Así que Dios opera de una forma diferente. Dios opera como Él quiere, no como los hombres estamos acostumbrados, con nuestra forma de trabajar, nuestros principios. No, hermano. Él, cuando llegas, choca con eso. Choca con eso porque la verdad que no estaba acostumbrado. Toda su trayectoria de vida, su fórmula de tratar y todo, ahora llega a un lugar donde él creía que lo iban a atender como debía atenderse, y entonces Eliseo lo manda al río, al Jordán. Gloria al Señor. Vemos entonces que Naamán se enoja porque no se siguió el protocolo, porque por lo que él estaba acostumbrado siempre. Aleluya. Entonces dice la Escritura que los siervos, ¿ve?, los criados que él tenía alrededor, él se levanta enojado. Gloria a Dios. Y vemos la Escritura que al enojarse, gloria al Señor, él expresa todo esto de los ríos que él tenía allá en el lugar donde él vivía. Había un par de ríos que eran mucho mejores. Gloria al Señor. Y habla de Habana y de Farfán, río de Damasco. No son mejores que todas las aguas de Israel. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que analizar otra posición de Naamán. Dice la Escritura, mas sus criados se acercaron a él y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Lávate y serás limpio. Entonces vemos aquí algo de Naamán, de lo que es un verdadero líder, hermano. Porque es importante que como líder escuchar. Y hay que escuchar. Y hay que analizar. Y hay que mirar. Y cuando a veces las personas van a tomar decisiones, tienen que escuchar de todos lados. Hay
un dicho que se usa en nuestra patria, que usaba un líder en Panamá, que dice que el que sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencie lo justo, injustamente sentencia, que es una realidad. Siempre hay que escuchar, amado. Hay que escuchar, no tomar decisiones a la libre. Y en este momento vemos que los criados le hablan. Los criados le hablan. ¿Ves? A Naamán. Y cuando le hablan que serás limpio. ¿Cuánto más diciéndote? Le dijo, lávate y serás limpio. Esa palabra vino. ¿Ve? Esa palabra vino. Esa palabra movió las entrañas de Naamán. Él se había movido desde allá, desde Siria, y había llegado acá por una palabra que se llama fe. Fe, la sustancia de lo que se espera. Entonces, al decirle esto, muchachos, y recordarle la palabra, esa palabra, él abre su corazón y esa palabra entra y ahora se mueve, porque la fe sin obra es muerta, y se mueve Naamán y se va al Jordán, ¿verdad? Se va al Jordán. Entonces dice la Escritura, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Conforme a la palabra del varón de Dios. O sea que su esperanza, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, operó, llegó, caminó, se sumergió en el río, obedeció a la palabra del varón de Dios, al mandato de Dios. Mira, amados, la fe trabaja de tal manera. Cuando una persona va a ser sana, esa persona realmente abre su corazón, su espíritu lo abre, recibe esa palabra. Gloria al Señor. La palabra entra, penetra en su ser. Y entonces el Espíritu Santo, a través de su poder, efectúa la palabra y viene la sanidad. Y sucede la sanidad. Gloria al Señor. La sanidad vino instantáneamente. Porque la palabra se cumple. Se cumple. Y el Espíritu Santo procede con su poder a efectuar la sanidad que tanto estaba esperando Naamán. Gloria al Señor. Entonces, en ese proceso de sanidad, realmente usted no siente nada. Yo se lo puedo decir porque yo he sido sanado por Dios. Yo sufría úlceras que yo me caía y me desmayaba del dolor. Era tanto el dolor que me daba que de repente caía, me desmayaba del dolor. Pero un día, clamando a Dios en un culto, escuché un cántico. Y en ese cántico yo sentí que un rayo entró por mi cabeza y me permitió ver cómo pegaba en el lugar donde estaba enfermo, porque yo tenía las radiografías. Me habían hecho radiografías y tenía que esperar 15 días para que me hicieran otra radiografía para efectuarme la operación. Pero Dios en esa noche, yo vi la sanidad de Dios. Y me sentí bien, sano.
Pero dije, al otro día voy para que me chequeen. Y yo fui y me tomaron la otra radiografía. Para sorpresa del médico, que era un amigo, me tomaron la radiografía y cuando fui a ver el resultado, él me dijo, yo no sé lo que ha pasado aquí. Me recomendó y me dijo, no vayas más nunca a un médico a verte esto, porque tú tienes el estómago como de un niño. Amados, el poder de Dios es real. La sanidad se efectuó. Y le di gracias que más nunca sufrí de nada de eso. Se fue así. Fue instantánea. Yo me imagino a Naamán en ese momento, de ese sufrimiento de sus carnes, todas esas cosas feas que la lepra hace, y zambullirse y levantarse a la séptima, y cuando él se miró, su piel, su cuerpo, cómo Dios había sanado esa condición tan terrible que sufría toda su vida, porque desde que comenzó a sufrir eso era un sufrimiento tremendo. Él podía tener todo, él podía ser general, podía tener todo lo de este mundo, pero era leproso, sufría eso. Y Dios lo sana. Dios lo sana. Dios lo sana como te puede estar sanando ahora mismo a ti si estás escuchando esta palabra. Dios te sana. Dios tiene poder para sanarte. Abre tu corazón, deja que la palabra entre. El Espíritu Santo puede hacer la obra ahora mismo. Como lo hizo conmigo, como lo hizo con Naamán. Gloria al Señor. Aleluya. Y yo quiero decirte que la principal sanidad que Dios puede hacer en tu vida es de limpiarte de la lepra espiritual que estás sufriendo. Limpiarte del pecado, de la condición de pecado en que estás. Crees que puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios nadie lo engaña. Y Dios conoce la condición en que estás, porque Dios conoce el baúl de tu corazón. Y Él sabe todo lo que se maneja allí, y Él sabe todo lo que tú piensas. Pero Dios es maravilloso. Para Él no hay nada imposible. Tú tienes que venir a Él y reconocer que eres leproso, que eres pecador. Y cuando tú reconoces tu condición, porque lo más importante es reconocer que eres leproso, así como Naamán reconocía que era leproso. Pero entonces hay que dar el paso de fe. Y ese paso de fe te lleva a reconocer que Jesucristo es el Señor, que Él te puede sanar de tu lepra, que Él te puede limpiar de tu pecado. Entonces, te puedes sumergir, aleluya, aleluya, en la sangre del Cordero que te limpia de todo pecado. El Espíritu Santo hace la obra, el poder se manifiesta. Tus pecados te son perdonados. Cuando se efectúa ese trabajo que Dios hace, dice la Escritura que mueres y naces de nuevo. Eres un hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te conviertes en templo del Espíritu Santo. Dios tiene todas esas promesas para ti. Y te puedes levantar como se levantó Naamán, con toda su piel limpia. En el caso tuyo, puedes levantarte totalmente limpio de toda la lepra que hay en tu corazón y en tu mente. Dios lo hace. Naamán fue un hombre agradecido. Dios transformó su vida por completo.
De hecho, regresó a donde el profeta Eliseo, agradecido, tratando de darle los obsequios que traía. Pero aquí nada se paga, hermano. Cristo pagó el precio. Y Eliseo le mostró que no era por bienes materiales. No. El evangelio se predica, hermanos, para que las personas sean salvas, para que se puedan apartar del pecado, para que cuando el Señor los llame puedan partir con Dios y vivir eternamente con el Señor. Dios no quiere que nadie se pierda ni nadie se vaya al infierno. Nosotros somos los que decidimos dónde queremos ir. Él lo ha hecho todo. Solamente espera que tú te decidas a tomar la bendición. Naamán fue tan agradecido, estaba tan agradecido que tomó hasta tierra de Israel para llevársela y adorar a Dios donde él estaba. Eso muestra mucho agradecimiento. Eso muestra ese grado de respeto y de reverencia a Dios. Es tremenda esta historia realmente. Yo le doy gracias a Dios por lo que nos ha enseñado a través de su palabra. Pero en este momento te invito a ti a que abras tu corazón. Tú conoces la condición que estás. Tú conoces por lo que estás pasando. Pero yo te digo que hay una solución. Y esa solución se llama Jesucristo. Él te puede ayudar, porque para Él no hay nada imposible. Por eso te invito a que lo recibas como tu Señor y Salvador. Si quieres hacerlo en este instante, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, reconozco mi condición de pecador. Reconozco mi condición en que estoy y te pido en el nombre de Jesús que me perdones todos mis pecados. Yo renuncio a todo trato con las tinieblas. En el nombre de Jesús te pido que me perdones todos mis pecados y me limpies con tu sangre preciosa. Sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Me limpies de todo pecado. Yo te acepto a ti como mi Salvador. Aleluya. Te seguiré, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Padre. En tus manos nos depositamos. Ahora yo oro por usted. Padre, mira aquel amigo que ha dado este paso de fe. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas todo su ser, su familia, a todos los que están alrededor de él, que dependan de él, Señor, también. Que los ayudes, que ponga ángeles alrededor de cada uno de ellos. Bendícelos. Y manifiéstate a la vida de ellos, porque tú vives, Señor. Tú vives, Señor, y tú escuchas a tu pueblo. Yo te doy gracias a ti y los coloco a todos ellos en tus manos. Y te doy toda honra y gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén.